comienzo al taller sobre adaptación y adaptabilidad de puestos de trabajo y tecnologías, por supuesto. Las tecnologías como nexo central siempre de primero, sinceramente agradeceros a los cuatro que os habéis acercado, a Álvaro, que se ha hecho un viaje desde León, y os lo agradezco porque creo que va a ser interesante, creo que va a merecer la pena, y además estar a gusto, hablar con total libertad. Esto es un taller que procuramos que cada vez tenga mayor calidad, y de ahí que procuremos llamar a expertos relevantes y con una trayectoria reconocida, pero se debate sobre el tema central. Exponed vuestras opiniones con total libertad, el diálogo vamos a procurar que sea fluido, vamos a procurar hablar un poquito despacio para facilitar el trabajo de nuestras compañeras, las intérpretes de lengua de signos y el subtitulado. Y sin más, lo que sí me gustaría, por supuesto, yo os conozco de sobra, pero sí me gustaría para todos aquellos que nos van a seguir, que os conozcan un poquito. Quiero, antes de hacer vuestras presentaciones, agradecer a nuestros patronos el que sigan confiando en nosotros, en la labor del CENTAC y sus profesionales. Sabéis que el CENTAC se constituyó hace 5 años con participación pública y privada. Está en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, el Ministerio de Industria a través de Red.es, y patronos privados, el Corte Inglés, tenemos a Telefónica, a Vodafone, financiado por la Fundación Vodafone, Acciona, y dentro de nuestros patronos institucionales tenemos al CEAPAT, por supuesto al CRE, al Centro de Referencia Estatal de León, que Álvaro lo conoce muy bien, a la Fundación 11 y al CERMI. Presentados y agradecidos nuestros patronos, que sin ellos no es posible hacer nada en lo que, y esperemos que nos duren mucho tiempo, que sigan confiando en nosotros. Sí quiero haceros la presentación a nuestros seguidores de vosotros como profesionales. No hay ningún protocolo en este sentido. Sabéis que habéis llegado, os habéis sentado, aquí no hay prioridad ni en el hablar ni absolutamente nada, somos todos iguales y así vamos a participar. Entonces, al no haber protocolo, simplemente puedo empezar. Empiezo por mi izquierda, por Álvaro Fanego Lobo, consultor independiente de tecnologías accesibles, especialista en accesibilidad, en tecnologías inclusivas, docente para personas con discapacidad y jefe de proyectos, de múltiples proyectos relacionados con el deporte adaptado y las tecnologías. Es ingeniero, trabaja en innovación, en tecnologías accesibles, y bueno, el trabajo que has realizado en tu trayectoria en el CRE creo que es de sobra conocido. Gracias. Clara, está a mi derecha. Carolina, perdón. Carolina, he empezado a llamarte Clara y me parece, ahora sí me lo he aprendido. Viene de la Fundación Universia, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Psicología Clínica por la UNED. Tiene un curso superior de selección de personas por Consultoría San Román y trabaja en el área de empleo y programa de igualdad de oportunidades de la Fundación Universia desde el año 2008. La Fundación Universia es una fundación sin ánimo de lucro que persigue favorecer la inclusión educativa en el ámbito universitario de las personas con discapacidad, independientemente de las limitaciones que tengan. Margarita Sebastián, bienvenida también, es psicóloga del área de información y asesoramiento en productos de apoyo y diseño para todos del CEAPAT. El CEAPAT es un organismo independiente dependiente del Inserso, y trabaja allí desde el año 1981, o sea, unos cuantos años, desarrollando tu buen trabajo allí, hasta la actualidad. Es psicóloga integrante de un equipo de valoración y orientación de personas con discapacidad, lo que conocemos como EVOS, en el Centro Base número 2 de Madrid. Fue psicóloga en el Centro Ocupacional Juan de Austria, con funciones de coordinación
y experiencia en orientación e integración laboral, y es psicóloga en el CEAPAT Inserso, llevando más directamente los asesoramientos en adaptación de puestos de trabajo. Carlos Pizarro Gutiérrez, responsable del área de desarrollo y proyectos de AFEN, con una amplia trayectoria también, pese a su juventud. Licenciado en Psicología, posgrado, Investigación Social Aplicada, responsable del área de desarrollo y proyectos en AFEN durante 2 años, coordinando proyectos a nivel técnico relacionados con el empleo de las personas con discapacidad, desarrollo organizacional, etcétera. Y además uno de los impulsores de uno de los proyectos emblema de AFEN, como fue Tutoris, del que lo hablaremos y que espero que sea lo suficientemente conocido. Y antes de, como aquí los protagonistas sois vosotros y los que sabéis sois vosotros y los que tenéis muchas cosas que decir sois vosotros, simplemente voy a centrar un poquito el tema. Sabéis que el CENTAC está vinculado necesariamente al ámbito de las tecnologías. Entonces, todos los trabajos, los desarrollos y aquellas líneas de actuación que intenta llevar a cabo, evidentemente, están en mayor o menor medida vinculados a las tecnologías. Las tecnologías hoy en día es algo completamente transversal, es decir, no damos un paso por nuestra ciudad, por nuestro domicilio, por nuestro ámbito de trabajo, sin que tengamos necesariamente y sí o sí que tener contacto con las tecnologías. Esto evidentemente ha afectado a todos los entornos sociales y el ámbito laboral no es extraño ni ajeno a ello, ni muchísimo menos. Las tecnologías han cambiado no solo nuestra forma de comportarnos con nuestros propios compañeros, con nuestros ciudadanos, con nuestros familiares, sino también ha introducido en la sociedad nuevas formas de trabajo también, nuevos sistemas en el mercado laboral y ha acabado afectando a todos los desarrollos productivos. En este sentido yo creo que hay mucho que hablar, evidentemente. Yo soy de los que piensan que las tecnologías, con todas las carencias que tienen, con todas las limitaciones, con todo lo que falta por hacer, como se dice normalmente, sí han supuesto un salto cualitativo y un avance en la mejora de la calidad de vida de las personas. Insisto, y siempre lo digo, con todo lo que falta por hacer, con todo lo que tenemos que mejorarlas y con todo lo que tenemos que seguir luchando para. Y en el ámbito del trabajo ha influido y se ha visto afectado en 2 vertientes, pienso sobre todo. Por un lado, ha facilitado la integración laboral de personas con discapacidad en muchas áreas a las que ahora les estaba vedada, evidentemente, introduciendo tecnologías de apoyo y ahora cada vez más, como hablaba con Álvaro antes de empezar el debate, introduciendo de manera ya comercial ayudas o aplicaciones que facilitan el mundo a todos y especialmente a las personas que tienen una determinada necesidad, y por otro lado también, como no podía ser de otro modo, abriendo una nueva vía para la adaptación de puestos de trabajo. Este es el tema en el que queremos incidir y que quiero que vosotros como expertos nos ayudéis a profundizar, ¿no? Insisto, aquí no hay ninguna prioridad, podéis empezar a hablar cuando queráis, pero a mí sí me gustaría hacer una primera pregunta para ir centrando todavía más el tema. ¿Pensáis realmente que las tecnologías han beneficiado, pensando en la adaptación de puestos de trabajo, a la hora de la incorporación de las personas con discapacidad y sobre todo con gran discapacidad al mercado laboral? El que queráis. A ver, yo creo que por supuesto han influido positivamente, pero no solamente en los procesos de adaptación de puestos de trabajo, sino también en los puestos de estudio. Es decir, antes de llegar al trabajo hemos tenido que estudiar previamente y, por ejemplo, en Fundación Universidad contamos con el Banco de Productos de Apoyo, que es un sistema de préstamo gratuito de productos de apoyo para estudiantes universitarios con discapacidad o bien recién titulados que estén en prácticas o en su primer empleo. Y también para docentes de la universidad.
Entonces, gracias a este programa, bueno, pues se han beneficiado, bueno, tengo aquí los datos. Este programa empezó en el año 2008 y se han prestado 1087 productos de apoyo, gracias a los cuales tenemos un montón de beneficiarios que bueno, que han podido continuar sus estudios de una manera más normalizada. Entre estos productos de apoyo podríamos destacar los más demandados, por supuesto han sido los portátiles, especialmente los que tienen programas instalados, como puede ser sintetizadores de voz, que sería el Dragon, para personas que como ya sabéis, que tienen poca movilidad en las manos, y bueno, pues es un programa que le vas dictando y te vas escribiendo lo que le vas diciendo. Y bueno, yo creo que ha sido muy importante el hecho de que hayamos podido trabajar en el ámbito universitario para luego que estas personas tengan más oportunidades laborales. Entonces, partiendo de la base de pues eso, que ya tienen unos estudios universitarios, de que hemos trabajado ahí, siempre también hay unas facilidades para acceder a un empleo de calidad. Y bueno, y en ese sentido, centrándonos en la pregunta que nos hace Juan Carlos, yo creo que ha sido muy importante el uso de las tecnologías también en el empleo. Por ejemplo, el trabajo, que para muchísimas personas con problemas de movilidad sobre todo, yo creo que es algo esencial para poder trabajar. Hay muchísimas personas que a lo mejor sin tener trabajo no serían capaces de poder trabajar y tendrían que estar en sus casas sin hacer nada, y gracias a esta modalidad de trabajo hay mucha gente que está trabajando. Entre ellos, por ejemplo, yo, que estoy yo a una modalidad mixta en la que combino el trabajo presencial por las mañanas y el trabajo por las tardes. Y gracias a ello puedo desempeñar una forma laboral completa, que si no sería inviable. No, por otro lado, creo que también las tecnologías han sido muy importantes en las discapacidades sensoriales, sobre todo visuales, pues porque ahora mismo una persona con una discapacidad visual sin ningún resto visual puede trabajar sin ningún problema con un ordenador, cosa que antes era impensable. Con lo cual yo creo que las tecnologías han abierto muchísimas oportunidades laborales y hace unos años era prácticamente inviable. Pues nuestra experiencia también va en ese sentido. Creo que el ordenador se llevaría el premio a la hora de poder adaptar los puestos de trabajo. Cada vez las interfaces que propone son más flexibles, más ricas, capaz de adaptarse mejor a las capacidades individuales de una determinada persona, y por lo tanto tienen un poder muy fuerte en poder casar capacidades con demandas del puesto de trabajo. Ha cambiado su forma de hacer muchas tareas, con lo cual también ha abierto nuevos perfiles de capacidades para poder desempeñarlos. Ha rebajado las demandas de fuerza, de memoria en muchos casos, bueno, todo lo que tiene de manipular papel, impresoras, dispositivos, etcétera, desde un único dispositivo somos capaces de hacer un montón de tareas y gestionarlas con la misma interfaz, y eso ha facilitado muchísimo la adaptación de puestos de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que la formación previa también se ha visto revolucionada por todo este poder y por lo tanto se complementa en el acceso al empleo, porque vas a estar preparado y además vas a poder desempeñarlo. Y esa sería nuestra visión. Sí, Álvaro. Yo, la experiencia que he tenido en el CREE cuando estaba dando los cursos, no ha habido ningún usuario que no haya podido acceder al ordenador. No se me ocurre ninguno, porque los que tienen poca visión, pues el sintetizador que le va contando, los que tienen poca movilidad, pues el reconocimiento de voz, el Dragon, o incluso el que trae Windows, que bueno, para empezar a ver si te animas a tal, funciona bien. No se me ocurre, es que no
quizás una persona que tenga esclerosis muy avanzada, pues es el que más problemas, pero bueno, también hay este que reconoce el iris, no me acuerdo, el iris.com, Sí. creo que se llama el producto este, que es reconocimiento de mirada. exactamente el Que lo reconocimiento fabricó. facial. Faciales. Es que no se me ocurre ningún usuario del centro, del CREI, fíjate que teníamos muchísimas personas con mucha diversidad funcional, todos podían acceder al ordenador. Hoy por hoy, claro, el puesto de trabajo modelo es trabajar con un ordenador. O sea, Sí. incluso yo me imagino el futuro casi una persona de la construcción con un portátil, pues haciendo los cálculos de los materiales, de inclinación del muro, etcétera. O sea que el trabajo... Sí, incluso en profesiones que antes Claro. eran casi manuales, Cualquier persona ahora mismo en diseño. hostelería llevan una PDA, o sea, es que todo el mundo... La docencia también se ha todo es visto la tecnología, lo que dices tú, influida. incluso para llegar al puesto de trabajo ha influido, claro. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Estoy de acuerdo con vosotros. Yo quería hacer una pequeña apreciación antes de nada. Yo a Juan Carlos decía que no era experto y no era por falsa modestia, es que no soy experto en tecnologías. Yo Yes. estoy flipando un poco con... ¿Vale? Pero sí que hemos hecho algunas cosillas, entonces sí que me gustaría igual aportar un poco la experiencia de que nos ha producido y sobre todo estar aquí con vosotros, pues voy a aprender un mogollón, ¿no? Eso para empezar. Y por supuesto las tecnologías es una parte esencial, fundamental, han contribuido de una manera increíble a mejorar las adaptaciones, eso no hay ninguna duda. Claro, nosotros veíamos igual un pequeño espacio, bueno, un pequeño gran espacio en el ámbito de las grandes discapacidades más aplicadas a la intelectual, fundamentalmente. Y ya venimos trabajando, haciendo unas pequeñas labores iniciales en un soporte que, bueno, has hecho muchas veces en los portátiles ordenadores, que eso está súper claro y se ha visto y se verá y, bueno, es la panacea. Pero, es decir, un soporte, distinguiendo un poquito el software de lo que es el soporte, un dispositivo móvil, un teléfono, algo que sea pequeñito, que sea ampliamente usable, que no haya diferencias muy significativas entre la usabilidad de las personas con y sin discapacidad, partiendo de esa base y con unas pequeñas adaptaciones en lo que es el propio software, propiamente dicho, es un campo de entrada muy importante para diferentes colectivos. Y bueno, esa ha sido en grandes rasgos nuestra experiencia con este proyecto, TutorDis, y otros anteriores, sobre otros soportes PDAs que son algo muy similar. O sea que también un pequeño granito para los dispositivos móviles, es que es son el muy futuro, buenos. va Claro, por es ahí, que yo sí, creo que sí. Que es lo que decíais también. igual que vosotros. digamos, iba a decir que desapareció el PC, me he pasado ahí, pero bueno, yo creo que va a desaparecer. Ha bajado un 5% las ventas, subiendo las tablets. Sí, las tablets, El los- dispositivo Veremos del a ver. futuro son las tabletas Sí. y los móviles, Y los claro. Es que el móviles. móvil va a interactuar interactúa ya con la silla, con la puerta de casa, con Sí. lo que quieran, va a interactuar, ¿no? Hombre, parece claro que es lo que llamamos la tecnología en movilidad, Claro. va supliendo, pero por lógica también. Claro. El ciudadano cada vez se mueve más, cada vez... Y esto a mí me plantea una pregunta que yo creo que es positiva, y con una solución positiva en mi ámbito. Es cierto que cada vez utilizamos menos tecnología estática, es decir, menos el ordenador de casa, menos. También es cierto que se va introduciendo tecnología estática con un potencial enorme, como son las televisiones inteligentes, que además vas a poder trabajar directamente sobre ellas, igual que hacer tus cursos, tu formación universitaria, porque te introduce la interactuación y Internet a través del cacharrito que tenemos en el salón, ¿no? Pero la tecnología en movilidad es una pregunta en alto para ver cómo lo veis vosotros. Yo creo que ha supuesto un salto muy importante también para las personas con discapacidad a la hora de incorporarse al mercado laboral. Por lo menos puede serlo, ¿no? Porque como tú bien decías, Carolina, el poder estar aquí mañana en casa de tus padres, o en tu residencia o en cualquier sitio, y poder llevar tu cacharrito con el que puedes trabajar, puedes realizar tus propios desarrollos profesionales, evidentemente va a facilitar mucho la tarea de las personas con gran discapacidad. Entonces, entre otras cosas, porque les supone una facilidad para introducirse prácticamente en igualdad de condiciones, con el trabajo de su empresa, con sus compañeros, comunicar, que todos vienen con la cámara, puedes realizar las videoconferencias, pero también veo un riesgo, lo ponía en las preguntas a debatir,
como sugerencias. Quizás yo veo un riesgo en las tecnologías, y es que al incorporar tanto potencial para adaptar el puesto de trabajo, que quizá las empresas tiendan a adaptártelo casi en casa o en la lejanía, en vez de incorporarte al centro de trabajo, ¿no? Eso tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que tiene una parte positiva y también negativa, pero creo que también depende de las personas. Habrá personas que están más cómodas trabajando en casa y no lleven bien, y habrá gente que efectivamente eso le produzca ahí un aislamiento que no les soporta. Yo creo que tampoco también es función de la personalidad de cada uno. De las preferencias Claro. de cada trabajador. Más que de la empresa. Como tú la decías, preferencia. que llevo ya muchos años, pues hubo una época que parecía que el teletrabajo iba a ser el futuro de todas las personas con discapacidad, además quisieran o no. O sea, es que como que los profesionales habíamos visto que ahí tenían la solución. Y después de ese boom se vio que no se ha cumplido todas esas expectativas que se generaron, que además las empresas tienen ya una política por abaratamiento de costes, por conciliación de vida familiar, por lo que sea. Están proponiendo teletrabajar a tiempos parciales, con jornadas más flexibles, etcétera, en muchas empresas, y eso podría servir para una persona con discapacidad y otra que no lo fuera. Y muchas veces hay también telecentros o teletrabajos de este tipo que no cumplen para nada los criterios de accesibilidad, con lo cual tampoco es que vaya intrínseco teletrabajo con accesibilidad y buenas condiciones de empleo. Yo creo que va a pasar por las mismas facetas que cualquier otro trabajador, que tenga o no tenga discapacidad. Sí, más por opción del trabajador que de la empresa. Y así debería de ser. Y lo que sí tendríamos que ayudar es a que la empresa pues cumpla criterios de diseño universal, y que cada vez nuestras ciudades sean más accesibles, el transporte, etcétera, porque eso también condiciona que muchas personas que tengan problemas de movilidad o de desplazamiento, pues lo tengan fácil a la hora de incorporarse. Yo que estoy metido en rollo, ya te lo he comentado antes, de startups, de estas de base tecnológica, de incubadoras, de estas, hace poco, es que me da rabia ahora, pues no me acuerdo el nombre de la empresa, hay una empresa española que ha sido nominada como la mejor empresa de España para trabajar. Es una empresa, no me acuerdo exactamente, hacen aplicaciones para móviles. Y ellos, pues es un poco, digamos, los pioneros en España, hacen una jornada cada 15 días que hacen la comida a los trabajadores y comen lo que hacen unos y otros, cada uno hace una receta. Bueno, hay muy buen rollo, hay un departamento de felicidad en la empresa, que incluso tiene una empresa externa que se encarga de que salgan a montar en bici con entrenador personal y tal. Bueno, y entre esas cosas que ahora una tendencia mucho en las empresas de base tecnológica es el tema del teletrabajo, pero no con el fin de aislar al trabajador, sino para fomentar en la creatividad de los trabajadores. Por ejemplo, el caso que comenta Carolina, seguramente ella, si tuviese que estar todo el día en su puesto de trabajo con sus limitaciones con la silla o tal, pues igual acababa un poco agobiada, pero si la mitad de la jornada la hace en casa, pues igual es la forma que ella sea feliz y que la empresa saque el rendimiento. O sea que, pero el teletrabajo, yo el problema que le veo es que solo sea teletrabajo. O sea, tú vienes, te mandamos la nómina a casa y tú me mandas los proyectos, los informes y tal, y eso yo creo que no tiene futuro. No, porque entonces, genera aislamiento, claro, eso es. evidentemente. Pero no solo no en el caso de Carolina, en el caso de todos. Cualquiera. Yo no quiero trabajar en casa 30 días o 20 días. A mí me gusta ir al bar, a estar aquí con vosotros, claro, eso es, y forma parte del trabajo también, claro. Por supuesto. Pero bueno, no ha muerto, ¿eh? El teletrabajo, como Claro. esa manera de verlo, también puede ser una especie de nicho, un caldo para igual autónomos, Claro. trabajadores a tiempo parcial, que tengan otra serie de actuaciones y que trabajen de esa manera y que sea una buena manera de poder trabajar. Claro. O sea que, bueno, estoy de acuerdo con Margarita también que desde luego las expectativas igual no han sido totalmente cumplidas desde aquel entonces, pero bueno, no acaba de morir y sigue existiendo el teletrabajo tal y como lo puede conocer cualquier persona que le preguntes ¿qué es el teletrabajo? Pero bueno, luego hay diversas
igual se tiende a algo mixto como el caso de Carolina, ¿no? Claro. Sí, esa Es la que si no pierdes el ideal. contacto con el compañero de trabajo, con el proyecto en el que estés, ¿o no? Yo creo que Yo no creo que tiene- lo ideal es combinar las dos cosas, Sí. el trabajo presencial con el teletrabajo. Pienso en una enriquecedora. Yo Y luego- ahí, y si me permitís ahí, y esto que quizá en la discapacidad intelectual y gran discapacidad, por supuesto, todavía se note mejor y más para bien la tecnología, porque entre otras cosas facilita la tranquilidad del entorno de los compañeros y el entorno familiar, que es uno de los problemas, yo creo que con que se encuentran quizá las familias a la hora de dar el paso y permitir a su hijo, a su familia, venga, lánzate al mundo, incorpórate te vamos a llevar a trabajar, ¿no? Mientras en ese campo la tecnología yo creo que ha supuesto una cierta tranquilidad para la familia y para los seres cercanos, porque les permite estar conectados a él, ¿no? Que por eso comentaba en una de las reflexiones que hacía, en las que os mandé, que quizá el entorno, lo que debiéramos entender como adaptación del puesto de trabajo, debiéramos ampliarlo bastante. Y no ceñirlo al concepto tradicional de adaptación del puesto de trabajo, subir un poco la silla, un micrófono más grande o tal, sino que ampliarlo incluso al ámbito de la deambulación dentro de la propia, la posibilidad de tener aparatitos de videocomunicación dentro de la empresa para que las personas con grandes limitaciones pudieran comunicarse con otros compañeros, o sea, que ampliarlo a muchos entornos, y esto afecta muy directamente a la discapacidad y a nosotros con gran discapacidad funcional, de movilidad, ¿no? La normativa dice explícitamente además la formación y la promoción, que también hay que recogerlo. Y luego todo, si no llegas al puesto de trabajo, pues malamente lo vas a poder desempeñar. Entonces, por ejemplo, nosotros en la recogida de información, en un protocolo de adaptación de puestos de trabajo, la primera pregunta es: ¿tienes dificultades en llegar al puesto de trabajo? ¿Dificultades para moverte dentro de la empresa? ¿Dificultades para usar los servicios comunes? ¿Para usar la cafetería? Etcétera, porque todo eso forma parte del trabajo. Por supuesto, ir a reuniones es una tarea también laboral. Y la ventaja, yo creo, del empresario que tiene adaptado todo esto es que sus clientes con discapacidad también van a poder acceder a la empresa. Entonces, además con muy buen criterio, porque al tener plantilla de personas con discapacidad, seguro que van a optimizar todas estas prestaciones y está abriendo sus posibles consumidores. Seguro, vamos, y de hecho la realidad nos lo demuestra día a día. Y también está ya dando pie a que los trabajadores mayores en un futuro, que vamos a ser muchos porque además la edad de jubilación se va retrasando, pues ya tengan esas medidas de adaptación y se previenen riesgos laborales si las soluciones son ya mejores para todos. Con lo cual yo creo que es como un cóctel perfecto y que tiene un futuro que no puede ser de otra Ese manera. concepto de que una adaptación no es solo para una persona, sí que es decir, nos beneficia a todos en medida, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que decía Juan Carlos del concepto de adaptación debe ser ampliado, se viene haciendo y hay un amplio recorrido en ese sentido. Desde los orígenes orientados a la eliminación de barreras, que seguramente todavía no está solucionado, pero vamos, que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Es decir, que os voy a comentar de tecnologías y de proyectos orientados a la adaptación del puesto que se están desarrollando ahora mismo, desde la realidad aumentada, virtual, es decir, sistemas de orientación en interiores, todo lo que, aspectos de estos que aún no tienen la aplicabilidad práctica de tener un recorrido importante, pero que yo creo que tienen un gran futuro también para ese aspecto que son con el puesto de trabajo. Carlos, Bien. en el TutorDis Sí. también hay una parte Sí. de poder pedir apoyo en el desplazamiento, de guiado en el itinerario, No está muy desarrollado, pero ya es pero está recogido en ese proyecto, o sea que es susceptible de poder mejorar proyectos similares. Hay más proyectos como TutorDis, no es el único y Ya. por lo menos hemos dado un poco en
en la clave de qué se está haciendo y qué productos pueden ser útiles, porque muchos proyectos luego se quedan en el cajón, ¿no? Intentamos que en la medida de lo posible podamos lograr la utilidad y la aplicabilidad que se merecen las personas, las organizaciones y los entornos. Álvaro, Carolina. Yo coincido con Margarita, con lo que ha comentado, de que la adaptación de las puestas de trabajo no hay que entenderlo solamente como la adaptación del puesto en sí, sino también el hecho de desplazarnos hasta allí, que muchas veces es lo más complicado. Entonces, si eso lo está solucionado, de un poco si de tener el puesto adaptado, porque si no tienes cómo ir hasta el trabajo, pues es un problema bastante grande. O sea, lo que sería digamos, el camino in itinere hasta que claro, llegara, que es algo fundamental también, sí. sobre todo para nosotros, con movilidad reducida. Eso es, sí. Y bueno, y no solamente movilidad reducida, también personas con discapacidad visual, etcétera, que también es complicado para ellos desplazarse. Afortunadamente ahí está jugando un papel muy importante también la tecnología, con la adaptación de del transporte público, introduciendo conceptos, la señalización, el sistema de información, y por eso todo eso habría que considerarlo ya casi para los colectivos de personas con discapacidad como una adaptación del conjunto conjuntamente. Pues mirar, la semana pasada pues me llamó la atención, yo creo que uno de los grandes males, no solo en el ámbito laboral, sino en general, en la educación, por supuesto, y en la universitaria, es el gran desconocimiento que existe de lo que pueden hacer las tecnologías y lo que tenemos entre nuestras manos, y que no hay que reinventar la rueda. También lo comentaba con Álvaro antes de entrar, y además es una obsesión que tengo, pues yo estoy convencido de que muchas de las cosas que tenemos como tecnología de consumo y que las usamos diariamente, las tenemos completamente infrautilizadas. La semana pasada yo estuve en una jornada que organizaba Total Publishing y me llamó la atención, estaba centrada en el BIOZ, BIOZ con Y, y BIOZ es un sistema de trabajo, de relación con el trabajo, se está imponiendo sobre todo en el mercado anglosajón, se llama Bring Your Own Device. De mi inglés no hagáis mucho caso porque queda claro que no soy bilingüe, pero bueno, significa trae tu propio dispositivo, y es una forma de trabajo que yo creo que para la adaptación también puede facilitar mucho la integración de las personas con discapacidad. ¿En qué consiste? Bueno, pues sencillamente que todos nosotros tenemos una serie de dispositivos que usamos, nuestro ordenador o nuestra tableta, nuestro smartphone, en el caso a lo mejor una persona con discapacidad, que es a lo que voy, con discapacidad visual, que pueda tener su Dragon en casa o su sintetizador de voz. Bueno, pues este concepto de trabajo lo que significa es que tú tienes tu tecnología que la uses diariamente, y yo como empresa no voy a comprar nada de esa tecnología, lo que te voy a dar son todos los permisos para que tú con lo que tienes lo utilices. A mí este concepto, que tiene sus pros y sus contras, pero en concreto para las personas con discapacidad, me parece que tiene una importancia bastante profunda. Quiero decir, porque si hay un desconocimiento en la empresa de, bueno, y a este señor o a esta señora, ¿cómo le adapto el puesto de trabajo? En el caso de una persona ciega, o para nosotros, Carolina, una persona con discapacidad intelectual. Esa persona ya tiene los recursos en su casa o en su entorno, que los utiliza diariamente y que muchas veces son costosos, y es lo que no quiere hacer frente a la empresa, pues puede ser una baza bastante importante para decir, oiga, ¿qué piden ustedes? ¿Un periodista? Yo soy ciego, pero yo en mi casa lo puedo hacer perfectamente, me lo puedo llevar de aquí para allá porque tengo la licencia de tal y eso, no me tienen que hacer absolutamente nada, ni comprar absolutamente nada, denme los permisos, nada más, para poder. Creo que puede ser un concepto de trabajo, un nuevo sistema, en concreto para nosotros, para personas con discapacidad o eso, bastante importante. Hay una corriente ahora también del software comercial, no te hablo de tema de discapacidad, sino en general, de pagar por el uso. No sé si lo habéis oído, las nuevas consolas estas, la Xbox y la Play 4, ya, en teoría ya no vas a pagar un parte del juego, que cuesta 60 euros, sino que vas a pagar el día que juegas.
y hay una versión de Office también, que eso valdría, por ejemplo, si tú tienes una licencia de Dragon que va contigo, pues llegas aquí, te logueas, utilizas aquí el Dragon o el que sea y fuera. La empresa no tiene que hacer ningún ni investigar Eso cómo es. puede de... Ahora eso está imponiendo dentro del software, vamos. Y Álvaro, también se habla de disponer en la nube de un lector de pantalla, de un sintetizador de voz y el usuario que lo necesita lo utiliza. Entonces también es otra forma de a lo mejor no hacer compras. Claro, es que las licencias esas algunas son de traca, y sin embargo está disponible para todo aquel que lo necesite. En un futuro, yo creo muy próximo, o incluso una licencia para la empresa, ¿no? Que tenga una licencia para la empresa y ahora trabajas tú y la semana que viene trabajo yo. Afortunadamente también el software baja de precio. Sí, hombre. Es lo contrario, el hardware no tanto, ahí tenemos más dificultades, pero en el software es verdad que cada vez las soluciones son más completas y son más baratas, afortunadamente. Fíjate ahora en las tablets, las apps que tú necesitas tienen un coste sensiblemente menor que las que hemos estado pagando cuando hemos hablado del PC. Entonces todo eso ha rebajado. Casi todas menos de €1, medio euro. Sí. Las que no son gratis también. Y algunas, muchas cosas son gratis. O sea, los teclados virtuales de una calidad estupenda con predicción de palabras. Ahora mismo disponemos de al menos 2 o 3 que son gratuitos. Ahí las universidades y con software libre han hecho mucha labor, claro. Y mucho usuario también, claro, generoso, profesores que han inventado algo, han trabajado ahí y lo han puesto a disposición de todo el mundo. Pues todo eso está facilitando muchas veces las adaptaciones. Otra forma de entender y compartir, ¿no? Claro, hay que aprovecharse del momento también y desde luego no porque sea gratuito va a ser malo, sino todo lo contrario. O sea, si es que ya en fin, yo confío más en lo que es gratis que en lo que hay veces que pagar €1 y pico, hablando en términos generales, ¿no? Y en fin, o sea, nuestro dispositivo, el que hemos trabajado, se basa en el software de Android. Entonces ahí, pues es lo que comentaba Juan Carlos, pues es decir, la persona que tenga un smartphone con ese software que es ampliamente abarcable en el mercado, puede venir tranquilamente y poner encima de la mesa, mira, yo me manejo perfectamente con mi dispositivo, me puedes instalar la aplicación, enseñarme cómo funciona y manejarnos perfectamente entre los dos, ¿no? De eso se trata. ¿Y tú cómo lo ves en tu ámbito más específico de universitario, Carolina? No sabía un poco, que ya como hemos hablado varias cosas. Pues mira, estábamos hablando de la posibilidad o la ventaja de que puesto que el propio usuario o la propia persona tiene su adaptación ya en casa, que la empresa no tenga que realizar ese desembolso y lo pueda sencillamente, oye, yo te permito que tú lo que tienes y que sabes que es lo que te sirve, lo puedas usar y yo lo único que te doy son los recursos y los permisos y el acceso para trabajar con nosotros. Sí, pues nosotros a través de una misión de apoyo nos pasamos a encontrar, por ejemplo, Dragon y bueno, instalamos la licencia directamente en el ordenador que van a utilizar y eso sí, no les dejamos el CD, lo instalamos nosotros y bueno, lo bueno que nos permite instalar varias licencias, pero yo lo que comentaba Álvaro, bueno, todos lo comentaban que le pareció bastante elevado de estos programas y lo que sí que nos encontramos muchas veces es pues personas que lo necesitan, claro, acuden a nosotros porque realmente no tienen dinero para comprarlo ellos. A lo mejor estamos hablando de un programa que te cuesta 200 euros y no todo el mundo puede permitírselo. Entonces yo sí creo que en ese sentido habría que mejorar un poquito. Sí, por supuesto. Eso es una lucha permanente que tenemos nosotros, ¿no? El sobrecoste que tantas veces se ha hablado que tiene la persona con discapacidad para estar en igualdad de condiciones, no solo en el ámbito laboral, sino en nuestro día a día. Claro. Que yo para venir a trabajar también yo uso tecnología, porque mi coche es tecnología, como todos los coches es tecnología, y porque
tengo que moverme, tengo que venir, y para mí es un sobrecoste, evidentemente. Hombre, no sé si al ritmo que vamos costará dentro de nada más el metro que mi coche, pero vamos, de momento me cuesta más el coche que... De momento me cuesta más el coche y es un sobrecoste. Sin embargo, las ayudas para adaptación de puestos no han variado, porque antes eran 150.000 pesetas y ahora son 900 euros. Sí. Entonces, prevalecen, ¿no? Y todo ha ido subiendo. Al menos no se ha suprimido. No se ha suprimido, eso es verdad, y muchos puestos de trabajo con esa cantidad pueden sufragar la adaptación de puestos, o sea, que bienvenido esté, pero es verdad que no se ha aumentado ni se ha hecho nunca un estudio, cuando cualquier medida positiva para facilitar el empleo es que va a revertir económicamente, o sea que vas a superar el coste que hayas podido hacer en inversión. Eso está clarísimo y lo demuestran muchísimos estudios. ¿Se sabe si se utiliza mucho esto? No se utiliza mucho tampoco. Lo que nos cuentan las empresas es que muchas veces optan por comprarlo directamente, por no pasar por toda la burocracia. Y tendría que agilizarse de alguna forma. Y también nuestra experiencia, la verdad es que las empresas las hemos encontrado siempre abiertas a que la persona se incorpore al puesto de trabajo, si están convencidos de que va a ser un buen candidato, y sobre todo que tenemos muchos casos nosotros de mantener el empleo. O sea, son trabajadores que por una enfermedad, por un proceso degenerativo, han cambiado sus capacidades y necesitan una adaptación del puesto de trabajo. Las empresas, bueno, en su gran mayoría, casi podría decir el 100%, están interesadas en que esa adaptación y en asumir los costes de esa adaptación. Fíjate, Margarita, que a colación de lo que tú dices, y es que tiene mucha vinculación con lo que tenemos con las tecnologías. Claro, quizás de todos los que estamos aquí tú seas quien más experiencia tiene en este campo. A mí me sigue sorprendiendo que, pues mira, desde cuándo son las ayudas, desde el año 85, sí, creo, del año 85, pues casi 30 años después, que se dice pronto, esta materia sigue siendo enormemente desconocida, no solo para el empresario, sino también para los trabajadores. Me refiero que tiene mucha relación con la tecnología, porque la tecnología es un gran desconocido, una gran desconocida para el propio usuario, que no sabe lo que tiene. A mí me sorprende que elementos como, que para mí creo que son casi un hito en lo que puede ser la adaptación de no solo un puesto de trabajo, sino para la vida diaria, como son, lo digo, de los asistentes de voz que van incorporando los smartphones, los teléfonos, que además al admitir ya la interactuación en lenguaje natural, es decir, que tú no tienes que utilizar códigos ni cosas raras, tengo hambre, ¿cómo se va a la universidad? Llévame a no sé qué, prohibidos en los exámenes, pues como le puedes preguntar cualquier cosa, claro, te lo dice. Pero me refiero que siguen siendo enormemente desconocidos y tienen un potencial enorme, ¿no? Pues con la adaptación de puestos de trabajo, las ayudas que tocan, es algo que es sorprendente, casi 30 años después, que nadie conozca, porque eso también se puede utilizar. Oiga, yo necesito un smartphone para mi trabajo. Evidentemente, si lo necesitas, cuando se aprobó la línea de créditos, la regulación de los centros especiales de empleo y todo el sistema que sirvió de base a las regulaciones que tenemos ahora, no existían evidentemente las tecnologías como. Entonces habría que hacer, igual que algo parecido en derecho, una analogía para. Y es una verdadera pena, porque se pierde una cantidad de recursos por la falta de conocimiento de que existe eso, y que podría ser una vía importantísima de incorporación laboral. Yo creo que cuando conocía también a Margarita, creo que desde la experiencia que tenemos nosotros, muchas empresas tienen mucho desconocimiento de todas las tecnologías que hay a la hora de adaptar puestos de trabajo. Y yo lo que sí creo que, por ejemplo, la discapacidad visual es que es muy difícil incorporarles, porque muchas empresas, con la cosa de que no, es que no tenemos acceso al ordenador, y no entienden
que hay programas específicos que una persona con discapacidad visual puede incorporarse con total normalidad, y el desconocimiento sobre todo de las empresas. Directamente dice, no, como no ve, no puede trabajar. Pues sí, sí puede, pero Sí, claro, yo- entonces yo creo que hay mucho desconocimiento aún en ese sentido. Muchísimo. Yo cuando comentaba en mis alumnos pues parece que hablaba de ciencia ficción. De hecho, os puedo contar una anécdota de un amigo, vamos, un conocido que me dijo un día: yo iré contigo a clase el día que los ordenadores entiendan, me reconozcan, me obedezcan con la voz. Me lo dijo así como si estuviese hablando del siglo XXV. Dije, no, si es que ya los hay, y digo, y viene en tu Windows, o sea, no fastidies. O sea, claro, era un tío mayor y tal, bueno, 50 años. Pero vamos, que parecía como que hablaba de, bueno, es que eso es de una película de Hollywood, y es que realmente eso está ahí. Y bueno, el reconocimiento de voz de los lectores de pantalla es que, bueno, tú que le dices a una persona de la calle, digamos, que está fuera de nuestro círculo, digamos, que una persona invidente puede usar un ordenador, y yo creo que de salida no te creen. Y entonces, claro, ese es un problema, yo creo que está ahí, ¿no? Y la gente, claro, el que va a contratar, dice, no, que va a contratar de una persona que no ve si no puede usar el ordenador, lo que decía. Habría que llegar a los técnicos de prevención de riesgos laborales, porque son los que ejecutan las adaptaciones de puestos en las empresas. Entonces, a partir de la ley de prevención de riesgos laborales, cuando estuvo tan claro que eran esos profesionales los encargados de la adaptación, pues serían los interlocutores para hablarles de todas las ventajas y de todas las posibilidades que tiene la tecnología. La verdad es que muchas de las demandas que llegan a nuestro centro vienen a través de estos profesionales que estudian las capacidades, ven desajustes y, claro, ellos no tienen por qué saber o identificar qué silla puede servir para una persona determinada de baja estatura, por ejemplo, porque en el mobiliario estándar no la va a encontrar. Va a tener que ir al mercado de los productos de apoyo. O qué va a poder usar una persona ciega con baja agudeza visual para mejorar la visibilidad de su pantalla. No tiene por qué saber que los contrastes son importantes, o no tiene por qué saber que hay una síntesis de voz, etcétera. Pero al menos deberíamos de decirles que hay otras personas que sí que les pueden ayudar en esa tarea de adaptación de puestos de trabajo, y que abrirles un poco los ojos, ¿no? En que eso está ahí. Aquellas entidades que no se dispongan de una figura de un técnico de prevención y que Claro, las más se haga pequeñas, servicios de ¿no? prevención, claro, ¿no? Los servicios de Claro. prevención serían me imagino los que hacen esa labor de adaptación del puesto, y de hecho se vio cuando la ley ha ido cogiendo ya pues más soltura a la hora de desarrollarla. Muchas de las consultas llegan a través de técnicos de prevención. ¿Y están lo suficientemente formados o al día, pensáis? Hombre, los que llaman sí, porque han ido a llamar y han ido a pedir ayuda y han asumido el reto de adaptar ese puesto de trabajo. Los que me da más miedo son los que han visto el desajuste, no lo solucionan, y eso hace que incluso tengan una postura más negativa a la incorporación de otras personas con discapacidad. El que lo ha solucionado ve que la persona está desempeñando bien su puesto de trabajo y cumpliendo la normativa, pues eso yo creo que sí que son capaces de emprender nuevas contrataciones. Los demás estarían peor, ¿no? Peor Sí, ya en bastante. disposición. Entonces sí que es importante llegar a ellos de alguna forma. Se me ocurre mostrar, comunicar, difundir los buenos casos para la sociedad en general, de casos exitosos, y que seguramente no son muchísimos, vamos, Sí. y que no es tan difícil como aparentemente puede resultar, ¿no? Y la tecnología Claro. también nos vale para Claro. difundir buenas prácticas, Por para supuesto, crear muchísimo. bases de datos, etcétera. Ujú. Por ejemplo, la clasificación ISO de productos de apoyo, en la última versión ha creado un nuevo apartado, que es el 28, para reunir ya productos de apoyo relacionados con el empleo y la ocupación. Eso pues también da pie a pensar que se están moviendo muchas cosas y que es necesario, ¿no?, que estén recopilados en un único apartado.
creo que hay muchas más barreras en la cabeza que en la calle, ¿no? Siempre lo hemos dicho, sí. Es más, los bordillos, a fin de cuentas, puedes o quitarlo o poner un poco de hormigón o de asfalto, pero el pensar que no van a poder trabajar o tal es más complicado. O hacerlo ver, ¿no? Difundirlo, divulgar eso es muy complicado. Y eso que no siempre es por mala fe, ni muchísimo No, menos. no, Siempre no, por para mucha nada, vez el miedo. para nada. Yo nunca he Al visto contrario. nada. No, yo tampoco. Yo cuando hablamos, fijaros que yo muchas veces, y en esto difiero en cierta forma también con mucho pensamiento asociativo, yo llevo desde los 17 años trabajando, a los 4 años de entrar a trabajar, con 21 años, tuve el accidente y siempre he estado trabajando afortunadamente. He cambiado bastantes veces de trabajo y nunca me he encontrado, puede haber sido más suerte o menos suerte, pero nunca me he encontrado esa sensación de discriminación, ni de barrera psicológica, ni de barrera de... A lo mejor es que he tenido suerte, ¿no? Creo que cuando la discapacidad enseña con toda naturalidad sus limitaciones de cara al público y cuando va a hacer una entrevista, yo siempre pienso, procuro ser muy positivo siempre. Y esto también quizá el enseñar a la persona con discapacidad a enfrentarse a la incorporación de un puesto laboral, creo que también incluso debiera empezar a introducirse como parte del sistema de adaptación del puesto de trabajo, ¿no? Metafóricamente hablando, estoy hablando, y evidentemente salvando determinadas discapacidades como la grave discapacidad intelectual, que evidentemente no tiene autonomía como para... Pero a la hora de incorporarte o de buscar un puesto de trabajo, cuando he hecho entrevistas, y he hecho unas cuantas, una vez me han cogido, otras no, lo primero que intento es decir, bueno, yo estoy delante del entrevistador y lo primero que tiene que estar pensando el entrevistador es, joder, este señor qué narices tiene, ¿no? Que para venir aquí, o sea, de momento ya tengo un punto a favor, ahora tengo que convencerle. Y luego enseñarle todo lo que pueda hacer y todo lo que, no solo capacidad, sino que necesito anticiparnos a lo que nos puedan requerir, es decir, oiga, mire, pues, ¿qué pide usted? Vuelvo al ejemplo anterior. Un periodista, pues mire, yo llevo escribiendo desde hace 5 años, además me manejo con el tal, tengo estas herramientas, o sea, dejarle asombrado en cierta forma y dejarle convencido de... claro, y antes de que te empiece a preguntar esto, ¿no? Quizá todo esto también debiéramos empezar a incorporarlo, insisto, metafóricamente, como parte del concepto de adaptación de puestos, el ir enseñando y haciendo pedagogía por nuestra parte, ¿no? Vosotros pensáis, Margarita, quizá como más experta o más cercana a este tema, que ha supuesto un incremento de lo que es en concreto las tecnologías y su posibilidad de adaptación de puestos, que ha sido uno de los factores que han permitido el incremento de las personas con discapacidad en la incorporación al mercado. Teóricamente, si hacemos caso a las encuestas de la población activa y el colectivo de personas con discapacidad es quizá dentro de los colectivos sociales el único que se ha mantenido, incluso ha incrementado en los 2 últimos años su incorporación al mercado de trabajo. ¿Pensáis que puede haber tenido algo la tecnología y sus posibilidades en este sentido? Es posible, pero yo no me atrevo a decir que sí rotundamente, porque no me fío mucho de los datos y a veces cuesta encontrarlos y se pueden hacer estimaciones, pero desde luego ha ayudado, eso no hay ninguna duda. Ayuda a que así sea. Lo único que las fluctuaciones de las incorporaciones pues se deben a unos motivos y a otros. Entonces, lo que puede ayudar por un lado puede que haya otra situación que vaya de al traste un poco con la expectativa laboral, ¿no? Entonces, pues yo no sabría afirmar directamente que sí, con datos, haciendo una apreciación cuantitativa de que así ha sido. Pero vamos, me temo que sí. Podría decir que... Seguramente Pero... sí. El mejores niveles de formación también, el saber utilizar esa tecnología que tú les propones, porque también tienen otras habilidades ya adquiridas para poderla manejar. Todo eso suma. Las mejores en la accesibilidad, en el transporte,
Yo creo que eso ha hecho que se sume, y también el talento de las personas con discapacidad, Exactamente. que una vez que han llegado al puesto de trabajo han sabido mantenerlo, desempeñarlo, etcétera. Y eso... Más la formación, Sí. que ha ido mejorando con el Muchísimo. paso del tiempo que las tecnologías. Que seguramente también, pero vamos, pero no me atrevo a Pero ponerlo muchas en- veces, Carlos, la formación es mejor gracias a la tecnología. Porque tú, si tienes grandes dificultades para manejar el lápiz, el papel, para dibujar, etcétera, todo eso lo has podido hacer ahora por medios informáticos, con un tipo de ratón que tú puedas manejar, con una pantalla. Y Si tienes facilita. problemas visuales, igual. Si tienes problemas auditivos, el texto en papel, digital, todo esto ha hecho que tu formación cada vez sea mejor. Y facilita evidentemente un acercamiento, hablando en términos mercantiles, en la productividad y en la rentabilidad en el puesto de trabajo. Claro, todo eso ha facilitado. Tú adquieres unas habilidades que luego además son herramientas que te van a proponer para adaptar el puesto de trabajo. Carolina, Luego- ¿tú ves que las tecnologías estén facilitando en cierta forma la incorporación desde la universidad Sí. a la- Están facilitando, como dice Margarita, están facilitando el acceso primero a la universidad y después al empleo. Y yo creo que es que sin tecnología hoy en día, a ver, habría estudiantes universitarios con discapacidad, claro que nos habría, pero habría muchísimos menos si no tuviéramos estos avances tecnológicos. Está todo totalmente relacionado, y lo mismo con el empleo. O sea que en tu caso lo ves claro. Ha cambiado, ¿no? Yo cuando empecé, yo soy muy mayor, y cuando empecé la carrera no había ni siquiera el profesor tenía ordenador en el aula, ni había proyectores ni cosas de esas, había las filminas aquellas famosas. Y ahora veo las imágenes de la universidad y van todos con un portátil en clase, que yo creo que si ibas tú a clase con un ordenador te echaban, porque pensaban que estabas jugando o algo, ¿no? Y ahora van todos con el portátil y tal. Y yo creo que el estudiante también ha cambiado. Ahora ya no van con la carpeta y las pegatinas aquellas del Sobre Super todo Pop. porque si me tenía que llevar mi ordenador IBM de aquella época en el maletero. No había de- portátiles, claro. Hubiera sido un poco... Y ahora es Es un poco diferente. Y el difícil. puesto de trabajo también. Yo creo que antes en un banco, no sé, yo recuerdo de chaval, pues había pocos ordenadores, ¿no? Incluso había alguna maquinona de esas así. Y ahora todos los trabajadores del banco tienen su ordenador allí. Con lo cual el puesto de trabajo, si antes había que escribirlo y era complicado, ahora con el lector, con el ordenador, ya sea como porque te reconoce al hablar o el iris o el posicionador de la cara o tal. Y yo creo que ha cambiado el perfil del trabajador, lo que comentaba antes. Yo soy muy pesado con el tema de la tecnología y pienso que el perfil del trabajador ahora es una persona y un ordenador. O no sé, yo el 80% de las empresas que he visto cuando venía para acá ahora, todas en la Castellana, son todo oficinas, ¿no? Sí. Entonces, claro, Es el tema, que la tecnología está ahí, la tenemos ahí presente, es un dibujo tal y como tú lo describes, pero la hipótesis es decir o hacer ver que no ha excluido a un porcentaje de la población con discapacidad, ¿no? Y que entonces estaríamos hablando de tecnología no muy inclusiva. ya. Ahí se trataría un poco de trabajar. Claro. Claro, hay que trabajar para que sirva, y de hecho en personas con discapacidad intelectual yo creo que es el gran avance de los últimos años, porque durante mucho tiempo hemos considerado un prejuicio entre tecnología y personas con discapacidad intelectual como que no casaba, y sin embargo en las asociaciones os habéis tomado el papel, habéis liderado proyectos que abren unas vías de inserción muy importantes, ¿eh? Facilitan la llegada al puesto de trabajo, la supervisión, el aprendizaje de las tareas. Yo veo ahí que creo que en los últimos años ha sido lo que más ha impactado, ¿no? Y ha abierto nuevas vías, y yo creo, y en el futuro va a facilitar más todavía el aprendizaje, todo el tema de la realidad virtual, abordar las habilidades laborales que te ayuden a entender el contexto laboral también. O sea, yo, vamos, les veo los protagonistas de muchas cosas que van a salir, va a ir dirigido a personas con discapacidad cognitiva.
y además porque es que gusta. Quiero decir que no es algo que antes igual te da miedo enfrentarte a una máquina, a un aparato, un cacharro tecnológico, pero realmente ahora son mucho más amenas, más Las accesibles, interfaces son mucho por más supuesto. fáciles, intuitivas. Dan ganas de usarlas, ¿no? Y a es los lo que usuarios también lo reciben bien. Exacto. Pues es que son nuevas generaciones que también han crecido con la tecnología, de alguna forma. Entonces, la usabilidad es mucho mayor. No, y la usabilidad sí que además se va incorporando casi de serie ya prácticamente en la tecnología comercial, que es casi lo más importante, ¿no? Que la propia tecnología, yo lo he estado viendo, quizás sea una percepción, vamos, yo veo que está siguiendo una tendencia que es la que siempre hemos tratado de perseguir las personas con discapacidad. Siempre hemos dicho que nosotros quizás no nos tenemos que adaptar al mundo, sino al mundo a nosotros, ¿no? Bueno, esa es una utopía, pero sabes que es un dicho, Margarita, siempre... Y hay que entender. Y la tecnología en ese sentido está siguiendo en cierta forma ese camino. La adaptabilidad del propio cacharro que compramos al propio usuario. Es decir, ¿tú qué necesitas? ¿Necesitas hablarme? Pues háblame. ¿Necesitas tocarme con un teclado? Pues tócame. ¿Qué necesitas? ¿Guiñarme un ojo para que yo abra el correo? Pues guíñame un ojo. O sea, está siguiendo en cierta forma esa adaptabilidad al usuario. Lo que utilizamos en el ordenador es muy curioso. Ya te cansas de borrarlo, evidentemente, pero con los famosos cookies y con todas estas historias que te van saliendo, resulta que cada vez que enciendes el ordenador, si tú el día anterior has estado preguntando por un coche, Seat León o lo que sea, ya tiene la publicidad, nada más enciendes y abres el correo y tal. Se está adaptando comercialmente, perfil, claro, y por más que lo borres, te sigue apareciendo el Seat ahí. Claro. Y eso es una forma de adaptación. Hombre, sí. Claro, y eso creo que tiene una importancia fundamental para nosotros y para las personas con discapacidad, el que sea capaz de sobre la marcha, en tiempo real, ir adaptándose a tu necesidad y ayudándote a tomar decisiones. En la discapacidad intelectual creo que es fundamental y para la incorporación al puesto de trabajo lo puede ser aún más, como decía Margarita, ¿no? Como tu asistente personal, ¿no? A la hora de realizar tu actividad. Por ahí, Sí. por ahí van un poco. El tutorial de vuestro es eso, ¿no? Es un poco eso, sí. Nosotros se vio, yo lo cogí ya un poco avanzado, pero lo he tenido bien visible. Se vio la necesidad en algunos aspectos para determinadas personas que sí que había algunos problemas, bueno, partiendo de que se ha hecho en un entorno protegido, pero no significa que sea usable únicamente en centros especiales de empleo, sino que pueden ser utilizados en el mercado ordinario de trabajo e incluso en casa. Es decir, es un software adaptable para cada persona, que tiene un programa de administración y el propio dispositivo. Entonces, se necesita la labor del preparador laboral, tanto en un entorno protegido como ordinario, y el propio usuario, que es el que va a trabajar con las labores que se han sido programadas entre los dos, ¿no? Entonces se partió de la necesidad de que en determinados contextos las personas podían necesitar ayuda, tenían diversos problemas a la hora de gestionar el tiempo, realizar ciertas tareas, incluso posibilidades de formación en el trabajo a través de una combinación de imágenes y texto fácil. Porque se trataba de eso también, de adaptar todo lo que se veía en los dispositivos convencionales, que a priori podrían parecer algo poco accesible para determinadas personas, por usarlo en un puesto de trabajo que en un lenguaje fácil, perfectamente entendible y que fuese una manera lógica y ágil de poder trabajar y necesitar menos supervisión, más autonomía. Y en definitiva mejorar en la adaptación y en los procesos de trabajo. Y es un poquito eso, es ese proyecto, ese es el dispositivo que surgió, y de ahí, antes comentaba Margarita otras posibilidades que tenía en temas de comunicación. Lógicamente el tema de efectuar mensajes predeterminados, llamadas, y el tema de la geolocalización, que viene propiamente en los smartphones. Programas como el Latitude, pues sería un poco adaptar un poco esa
esa herramienta, ¿no? para el dispositivo. Y es un poquito es el proyecto. Hemos visto que ha tenido relativamente éxito, está funcionando y sobre todo que es usable y que funciona en determinados aspectos. Luego depende un poquito del preparador, de la entidad en la que se ubique, en la que radique, para modificar de una o de otra manera que determinadas tareas, secuenciación, listas de comprobación, porque incluye alarmas, es decir, es adaptable para cada usuario, ¿no? O puede que no sea nada usable para uno y muy usable para otro. Es un poco podría ser aplicable a otras limitaciones, a otras discapacidades, va enfocado solo a discapacidad intelectual. El TutorBiz va enfocado a la discapacidad intelectual ligera o moderada. Pero podría ser adaptado a otros. Por supuesto que podría ser adaptado. Sí, nosotros hemos trabajado en el colectivo que nos corresponde, ¿no? Sobre todo la experiencia de poder validar ese proyecto en experiencias reales antes de que se traslade el producto final al mercado propiamente dicho. Los pilotos se hicieron en asociaciones socias nuestras y bueno, con colectivos de personas con discapacidad intelectual que trabajan en centros especiales de empleo, y bueno, pues se trató de mejorar un poco en un entorno real de trabajo las disposiciones que se diseñaron, la arquitectura diseñada inicialmente, y poder mejorar lo previo y adaptar en situaciones reales, que es donde se ven realmente cómo funcionan y podría ser utilizado en el ámbito donde está Carolina, también en el ámbito universitario, para la adaptación de... Por supuesto, no es algo pionero, es decir, ya hay proyectos similares, no solo en el ámbito de la discapacidad intelectual, sino en otros. Es decir, no hemos hecho sino que trabajar en un nicho importante de tecnologías, de TICs aplicadas al entorno de trabajo, a la adaptación de puestos. Lo único que nosotros tenemos el colectivo en el que trabajamos, pero desde luego no hay más que hurgar un poco para ver que es una herramienta perfectamente asumible para otras discapacidades, otros entornos, y bueno, en fin, muy moldeable. Como secuencia tareas, claro. Pueden ser tareas laborales, pero si tú rellenas esa posible secuencia de una tarea que tú hagas de tu vida diaria, en la que tienes dificultades porque te desorientas o porque no tienes el aprendizaje, lo has perdido, preparar un desayuno o cualquier cosa, tú también, eso te serviría. Como también tiene alarmas y avisos, te podría recordar que te tomes una medicación, o que hoy tienes que ir al médico, o que hoy has quedado con tu familiar para dar un paseo. O sea, yo creo que tiene unas posibilidades inmensas, porque ellos tienen como una estructura y tú vas rellenando esa estructura, adaptándolo al usuario. En su caso, como eran trabajadores, pues han sido tareas laborales, ¿no? Y lo han probado en ese ámbito, pero yo le veo con muchas posibilidades. Fuera también del ámbito del trabajo, por supuesto. Pues, fíjate la evolución tecnológica de un dispositivo como ese, ¿no? Yo no sé si es que justo coincidió el día que estuve yo en el CEPA, igual estabas tú, que lo presentaron, tuyo, ¿no? Estaba alguien presentando. ¿Eras tú? Sí. Pero por casualidad, justo hemos coincidido aquí 2 años después. Sí. Y creo recordar que era con una PDA, ¿no? De aquella hablabas de fue un proyecto anterior, GTT, que era otro compañero tuyo. Igual era Miguel. Sí. Puede ser. Porque eso, claro, tú fíjate la dificultad que tiene una PDA, que el trabajador ya tiene que tener un dispositivo propio para eso. Luego las PDA tenían el Windows CE Agile, que claro, no es tan fácil programar como ahora Java para Android, que ahora lo hace pues cualquier universitario que está empezando. Quiero decir que ahora mismo el propio móvil, lo que hablábamos antes, ¿no? El trabajador pone incluso la herramienta, ¿no? Un dispositivo. ¿Tienes un móvil con Android o con iOS, no? Bueno, pues te pasamos la aplicación y a partir de ahí te la gestionamos. Y antes era 50.000 pelas, por ahí costaba una Palm de hace 8 años, por ahí costaría 300 euros o por ahí. Tenía yo un HP que me costó eso. Esas baratitas casi. Sí, la más básica. Y tenías que utilizarla con el puntero, porque no era táctil del todo. Y claro, ahora con un móvil de estos, una persona lleva su propio móvil y de hacer el desarrollo, quiero decir, del software
de esa aplicación no tiene el coste que tenía hace 8 años hacer una aplicación específica para una PDA o lo que fuera, ¿no? Con ese sistema operativo. Entonces quiero decir que en ese sentido también ha evolucionado muchísimo. Se trata de Ahora, aprovechar esas oportunidades. claro, Ujú. con las apps se abre otro camino tremendo, ¿no? Sí, Para, enorme. Exactamente. con las Enorme y a tabletas. precio de- Y, Carolina, vosotros tenéis en la universidad, en la Fundación Universia, una base de datos o un banco de productos que ponéis a disposición de los estudiantes con discapacidad. Incluso los ampliáis a los primeros pasos en su incorporación al mercado Eso de es, trabajo, ¿no? a prácticas o nivel empleo. Vale, o sea que pueden utilizarlos en su etapa con vosotros Sí. en la universidad y luego Y no puede seguir. empezar. El objetivo es, lo que hablábamos antes, a veces los empresarios son un poco reacios a contratar a personas con discapacidad que precisan adaptaciones en el puesto de trabajo, y con la finalidad de que eso no sea una limitación, pues intentamos que nosotros se lo prestamos para que el empresario, a ver si así, con la cosa de que no tiene que unir el coste, y pues asesorándole y tal, viéndole, haciéndole ver que bueno, es posible que esa persona se incorpore simplemente con esas adaptaciones. Pues por eso surgió también el programa en ese sentido de que pudieran acceder personas que han acabado los estudios a prácticas profesionales o a primer empleo. Y asesoráis también en los primeros pasos a las empresas para cómo adaptar el puesto de trabajo con los productos Sí, que nosotros tenéis. estamos dispuestos. Si una empresa nos comenta que quiere contratar a una persona con discapacidad que necesita la adaptación, bueno, nosotros encantados con tal de que le contraten y que no sea una limitación el hecho de tener esa adaptación, que no sea una limitación para que la empresa diga que no le contrata, pues nosotros encantados de poder asesorarle para que se lleve a cabo la contratación. Aquí me gustaría hacer y que me aclaréis, a ver cómo lo veis vosotros, porque dentro del ámbito del empleo, evidentemente, y como ha existido siempre, hay dos ámbitos muy diferenciados, el empleo público y el empleo privado. Con connotaciones y con obligaciones muy distintas. Entre otras cosas, la administración pública en todos los ámbitos, sabéis que desde que se aprobó el nuevo estatuto del empleo público y sobre todo la ley 26 del año 2011, que adaptaba parte de nuestra normativa legal a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, estableció la obligación de que todas las administraciones públicas, todas, la central, la autonómica y la local, tenía que incorporar como mínimo un 7% de personas con discapacidad en todas sus convocatorias. Y de ellas, el 2%, de ese 7%, el 2% con discapacidad intelectual. En todas las administraciones, que es un salto importante, cualitativamente importante. Claro, para ello hay que conocer qué necesidad tiene esa población que vas a incorporar, qué recursos necesita y cómo darle, evidentemente, un trabajo efectivo. No se trata solo de ponerle una oposición o un examen delante, le digas has aprobado, venga para adentro, sino luego adaptarle el puesto de trabajo. Yo soy consciente de que en el ámbito público, y doy fe, y además siempre lo digo, que en mi relación con la administración pública, doy fe que tiene unos profesionales con una cualificación enorme y con una dedicación enorme y desde luego con una sensibilidad hacia los colectivos con dificultades enorme, pero que quizá tienen un desconocimiento incluso mayor que en la empresa privada de todo de las propias necesidades, ¿no? Y eso es un verdadero freno. Es un verdadero freno para la adaptación del puesto de trabajo y para el desarrollo del trabajo efectivo. En la empresa privada es mucho más flexible. A ver, yo es que tengo una anécdota cuando me incorporé al mercado de trabajo, a la administración, hace unos cuantos años. Yo tengo la costumbre de utilizar un trackball porque me resulta mucho más fácil. Yo tengo con afectación en las manos y me resulta mucho más fácil.
Y yo en casa tengo un trackball del Logitech, que no es publicidad, es que el que tengo, que es muy sencillo, que se compra en el Corte Inglés y tal. Bueno, y casi tienen que remover Roma con Santiago para comprarme el trackball que costaba 24 euros entonces, porque no estaba en el catálogo de tal y eso. Y, pues, como su material informático, ¿no? Pues digo, joder, pues será posible. Estoy hablando hace 8 años, pero estas cosas siguen pasando. Y la tecnología es más compleja y se ha vuelto más necesaria para... Y ¿cómo lo veis la importancia que está adquiriendo? Yo en el empleo público se caracteriza lo primero por pasar una prueba. Y entonces la prueba tiene que estar adaptada. Los contenidos tienen que estar adaptados, en el caso de las personas con discapacidad, que ahora es el reto, pues tiene que estar en lectura fácil, lo que se aprenda tiene que tener una aplicación práctica, porque tampoco yo creo que es cuestión de complicar demasiado las cosas con teorías que luego no son aplicables en el puesto de trabajo, los tiempos de examen, una mayor flexibilidad. Me imagino que según hay ya comunidades que tienen buenas prácticas en este tipo de contrataciones, porque ya han sacado varias convocatorias. Los Claro. que no, pues tendremos que ir aprendiendo poco a poco de cómo hacerlo mejor, pero desde luego lo primero es la adaptación del acceso. Si no, Y ese aspecto teóricamente está regulado desde que se aprobó el Real Decreto de adaptación de tiempos y Efectivamente. medios y tal. Sí, sí. Pero ese es un paso previo. Pero a la hora de realizar la convocatoria, es decir, nosotros necesitamos incorporar 2 administrativos, un técnico de proyecto, lo que sea y tal. Salen las bases de la convocatoria. ¿Pensáis que a la hora de realizar esa base se piensa en lo que va a necesitar esa persona que va a incorporarse? Es decir, lo tienes que el decir. Ministerio X o el Ayuntamiento X tienes- va a necesitar dos delineantes. Lo tienes que decir cuando haces la solicitud de examen. Sí, no, pero me refiero, Sí. dice, el Ayuntamiento X o el Ministerio X necesita incorporar 5 delineantes a su tal, no sé qué, de los cuales 5 o 10, Vamos de los a- cuales al menos uno tiene que ser con discapacidad y tal. Pero si a la hora de diseñar esa convocatoria se piensa, vale, tenemos que incorporar sí o sí, si supera el examen, por supuesto, y una vez que me haya aprobado el examen, este señor o esta señora va a necesitar esta herramienta para desempeñar el puesto, para que... Lo puedo. Ajá. Yo no es un tema que desconozco completamente. Yo pienso que es una laguna que nos queda pendiente. Mucho me temo que tendrán que pensarlo Después. de esa manera. Y después también. Bueno. Pero me fío más de que se cumpla esa cuota que no la del 2% de la empresa privada de más de 50, que en fin, que es la eterna lucha, ¿no? Entonces en el empleo público, al menos yo me fío de que las personas van a ser contratadas y que se pondrán los medios. Igual más tarde que Se temprano. ponen los medios y a veces hay que dar más vueltas. Hay que dar más vueltas. Porque a lo mejor tienes que ir a recursos humanos, Sí. luego a prevención, luego volvemos a recursos humanos, Mm. pero bueno, voluntad de hacerlo, porque oye, los que estamos en la administración sabemos que la ley está para cumplirla y que hay que facilitar también a ese compañero la adaptación del puesto. Pero tal vez no tengamos esa facilidad de que tiene una empresa privada de decidir comprar Ya. y hacerlo. Entonces aquí es verdad que todo cuesta más vueltas. Yo- Y luego cada puesto es que es muy individualizado, ¿no? claro, ¿no? por eso... Hasta que no Bueno. aprueba la oposición no sabes realmente qué va a necesitar. Bueno, pero En muchas veces si ha sí. aprobado la oposición ya es una buena práctica, o sea, ya te está diciendo que muchas tareas laborales o las más importantes las vas a ver Sí, porque ha no, hecho el pero- examen y lo ha aprobado. Pero sí que es verdad que nosotros tuvimos un caso de una persona que además de todas las personas con las que nos ha pedido ayuda en la adaptación del puesto, era la que mayor porcentaje de discapacidad tenía en el certificado. Y era una persona que sí que podía hacer el 90% de sus tareas laborales, pero un 10% no. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso?
y también la ley ahí nos ayuda porque hacer las más esenciales del puesto es posible hacerlas. Entonces puede haber, aparte de disponer el puesto de una forma espacial en el que la mano que ella dominaba podía tener alcance a más documentos o a más dispositivos, etcétera, colocar cosas tan sencillas como puede ser un grapador automático, que no necesitas fuerza, etcétera. Y en determinadas tareas de uso de impresora, que en aquellos tiempos las impresoras eran más grandes y había una, pues tal vez esas tareas se reparten. Tú asumes las que sí puedes hacer y otro compañero recae más lo que tú no vas a poder hacer, ¿no? O la adaptación que necesitas es demasiado costosa, Sentido común. como para poder... Que eso se hace en cualquier puesto de trabajo. Si a mí se me da bien poner el cartucho de la impresora y a la compañera que tengo al lado no, seguramente esa tarea termina recayendo en mí. Es que hay ejemplos todos los días, entonces no es nada tan distinto de lo que vemos habitualmente en el puesto de trabajo. Pero a veces es más el miedo también de los propios trabajadores, los compañeros, de no saber muy bien qué le puedes pedir, por ejemplo, era una de las dudas de ese caso, qué le podemos pedir, si le decimos que haga cualquier cosa y no la puede hacer, para ellos será muy violento. Entonces tú le tienes que explicar que ya lleva viviendo con esa situación toda la vida, que se ha enfrentado a ella en muchas ocasiones y que seguramente te va a dar las pautas y va a estar... Pero que perder el miedo, ¿no? Por eso yo decía, y siempre hablando metafóricamente o como en derecho, mediante analogías, que quizá el concepto tradicional de adaptación de puestos de trabajo debiéramos ampliarlos también, y entre ellos creo que es el adaptar el puesto de trabajo también en cierta forma conlleva un conocimiento, una cierta formación de los trabajadores, de la gente que ya están en la empresa, sobre cómo el tratar o cómo interactuar o cómo relacionarse con las personas con discapacidad, que no somos nada fuera de lo... Al contrario, somos mucho mejor que los demás, ¿verdad, Carolina? Por supuesto. Me pasa que somos modestos, pero... ¿Tú qué piensas? No, llevas razón. Pero no, que llevas razón. Que llevas razón en lo que dice de cómo interactuar y cómo se tiene que tratar a la gente. O, es verdad que cuando yo empecé, pues sí que había gente que a lo mejor no sabía bien pues cómo ayudarte, si necesitabas ayuda, tal, pero yo la verdad que no me he encontrado nunca problema con eso. Yo lo que no he podido hacer, pues lo he dicho y me han echado una mano y ya está. Y no sé, es que no me he encontrado nunca problemas con eso. Tengo relación con la discapacidad desde 2007, puedo aseguraros que antes no sabía comportarme, claro. Me encontraba con una persona en silla de ruedas, en pantalla del ascensor y ya no sabes ni qué hacer, das la vuelta y marchas, ya vuelves dentro de un rato. Porque claro, no sabes si te ayudo, no te ayudo, si te va a decir por qué me dices que me ayuda y yo a ti no te digo que si te ayuda, ¿sabes? No sabes comportarte, y eso es porque en los colegios a lo mejor no hubo nunca niños con silla, claro, ni nosotros nunca... hemos pillado unas generaciones en que no había integración. Claro. Entonces, ahora tú estás en la universidad, pues ya las personas que han sido tus compañeros, ese miedo se lo han perdido y van a ser más naturales a la hora de relacionarse con otra persona en silla o en condiciones parecidas. Yo no conozco a la gente que quiere echar una mano y no sabe si preguntarte, te echo una mano porque a ti te molesta, a mí eso no me molesta. Yo prefiero que me pregunten 500 veces si necesito ayuda, que casi me cuesta más pedirlo a mí que si ellos me preguntan. Y a mí si me preguntan 500 veces, que me pregunten si necesito, le diré pues sí, y si no necesito, diré no, gracias, y ya está. Pero no me voy a molestar, al contrario, encantada de que me quieran ayudar. Sí, claro. Os voy a contar una anécdota de cómo influye, cómo lo bueno de la tecnología se puede tirar abajo con un desconocimiento gracioso. Cuando estaba yo en el Ministerio de Fomento, aquí cuando está la Dirección General de Discapacidad, a mí la verdad es que siempre, hablando con la gente, como tú dices, Carolina, con toda naturalidad y enseñándole, oye, pues no necesito. El primer día te miran raro. Pero luego la verdad es que la naturalidad se impone.
Y yo tuve muy buena relación con todos los oficiales mayores y con la gente de servicios de allí, con los subdirectores de informática, y enseguida les metía la charla, y yo creo que también por callarme, ¿no? En cierta forma, al final me daban la razón. Pero bueno, la cuestión es que yo no llegaba a la botonera de los ascensores. Y además me resultaban muy duras de presionar. Y hablé con la oficiala mayor y tal, y enseguida se puso a mi disposición, cambió, aparte lo hice con vosotros, la adaptación de todos los puestos, con el CEAPAT, con Carlos Mau, con Nieves, que nos recorrimos todos los ministerios, y bueno, la cuestión me cambió todas las botoneras y tal, un encanto de persona. Cuando las habían cambiado, pues hay 2 ascensores, uno a cada lado, y en medio hay un huequecito. Me ponen un pedazo cenicero de esos de piedra que no había forma de mover, que para llegar a la bota tenía que hacer, y llamé, oye, pero fíjate que me habéis cambiado la botonera y ahora lo que no hago es llegar por otra forma. Ay, perdona y tal. Es una cosa graciosa, lo digo como anécdota, ¿no? Como el desconocimiento también puede hacer de el desadaptar una adaptación que está bien hecha, ¿no? Nos pusieron nosotros en el CRE un buzón de correos en la puerta, supongo que para la gente que residía allí, pues no tuviese que ir hasta la oficina de correos, y le pusieron con la visera mirando para la carretera. Con lo cual, claro, tenían que bajarse a la carretera para meter el... Claro, llegó uno allí, lo plantó, pero por desconocimiento, claro. Digo, pues lo pongo así no molestaba. Claro, a mí me lo hicieron todo perfecto, a mí y a cualquier persona. A Carolina se hubiera ido y tal, todo llegaba súper suave y tal. Falta mucha educación. Pues ahora me gustaría hacer una última reflexión, quizá antes de llegar a alguna conclusión, y que yo tengo, está claro que se ve, que yo tengo mucha confianza en las tecnologías, ¿no? Como casi en lo que más, para ayudarnos a un mayor nivel de bienestar, de inclusión en la educación, en lo laboral, en nuestra autonomía personal, que esto es tema de otro taller, pero todo el tema de domótica, de interactuación inalámbrica con nuestros dispositivos para facilitarnos la vida. Tú quizás lo comprendes mucho más, Carolina, pero de las nuevas tecnologías que van apareciendo ahora ya prácticamente año a año. Este año, por ejemplo, es casi el boom de la tecnología de la impresión en 3D. Desde que fue un bombazo en la primera feria tecnológica que hay en el mundo, en Las Vegas, a principio de año, en enero, bueno, parece que las impresiones en 3D están proliferando por todos los sitios y se habla. Pero es por poner un ejemplo. Yo creo que esto está abaratando mucho el mercado y la personalización de las ayudas que necesitamos y que el mercado necesita, y sobre todo las que nosotros necesitamos. Se va a emplear, por supuesto, en todo el tipo de órtesis, en todo tipo de adaptaciones de cualquier tipo, de creación de materiales nuevos, en definitiva, de adaptación, una nueva forma de adaptación incluso al usuario o a lo que necesitas, con un coste prácticamente ridículo, porque los materiales que se utilizan en la impresión en 3D son prácticamente ridículos, y que va a permitir una forma también de, sobre la marcha y casi en tiempo real, decir, ¿qué necesitas? Te lo hago, te lo fabrico en 8 horas y tal. Que esto, a la hora de adaptar un puesto de trabajo, pues no hemos hablado de la ergonomía ni de la parte física, ni eso, puede ser algo, esta tecnología y las que vendrán, van bastante importantes. ¿Cómo lo veis vosotros? En todo esto de 3D, pero me imagino que siendo tecnología todo es para mejorar, porque la tecnología sí tiene una cosa buena, es que siempre es positivo, no veo nunca nada negativo. Entonces todo lo que venga seguro que es súper positivo para todos. Antes hablábamos de que el hardware era caro, ¿no? En general, si esto supone un abaratamiento, si voy a poder tener el dispositivo que necesito a mucho menor precio y además hecho especialmente justo como yo lo quiero, pues hombre, desde luego bienvenido sea. Estamos todos de enhorabuena, si eso realmente cumple. Yo lo que pasa es que estoy un poco expectante de a ver hasta qué punto y tal. Y otra posibilidad sería como nicho de empleo, porque claro, antes se necesitaría para hacer cualquier cosa un
un catálogo de habilidades distintas que para hacer lo mismo, pero a través de esa impresora 3D. Con lo cual, también con una formación adecuada, habría más personas capaces de poderlo realizar. Me temo que el coste de la adquisición de la propia impresora, ahora mismo estamos hablando ya Una industria. en coste elevado, es decir, lo que sería... No te creas, ¿eh? ¿No? Lo que, ¿Cuánto Depende crees? no tengo ¿Carlos? ni idea, pero es Depende que de lo Ah, que, no. depende No, de lo no. que Ah, quieras. que lo has pensado que estoy sería pensando, caro. me da la Depende de lo que sensación de que quieras. puede ser caro, ¿no? No, ahora de hecho Los están... materiales, decías que es lo que va en Sí, El todo- nylon, lo que sería Pero la que tinta. lleva un coste, no iba a decir simbólico, pero baratísimo. Y lo que es las impresoras personales que se están empezando a vender, a comercializar, están por debajo de los 600 euros ya. O sea Aunque que, sean las más potentes, yo creo que están también sobre 2.000 o así. Sí, O sea, sí, no es las un de- precio... Ajá, no, yo Yo lo sé que son tenía- como de polvo de HP y tal, sí que son de 2.000 o 3.000 euros. Sí, Pero claro, sí. para un Para hacer moldes de Claro, prototipos, que eso, siempre ha sido un anticipados gran muy rápido problema para los proyectos de investigación en la universidad, que se iba un montón de, Y de de tiempo, dinero de en el tiempo y prototipo de la caja, y ahora fíjate, ahora se sobre puede todo, hacer. sí, sí. sí, o Sí, sea, las de nylon sí. son costes bastante sí. contenidos para de... Sí, costaba una láser eso hace nada. Y ahora ya los hay también en todos lados. Yo lo que te comentaba antes, yo tengo muchísima esperanza en el tema del grafeno. Yo también. Eso creo que va a ser para todos y para las personas con discapacidad, bueno, toda la flexibilidad que tiene, la resistencia, la modularidad esa que se puede ampliar, bueno, eso a mí me parece que va a ser fantástico y está relativamente cerca. El grafeno es un material, lo digo para que quien no lo conozca. Yo no soy experto, evidentemente, No, yo tampoco. estoy empezando a enterarme ahora y de hecho el primer acercamiento con mayor profundidad lo tuve en el CEAPAT, en las jornadas que hiciste, que estuvo hablando y hizo una exposición en vídeo Luis Castillo sobre la tecnología en grafeno y es un nuevo material que tiene, yo como insisto, no soy químico, no soy tal, pero para usuario como soy yo, es un nuevo material que por lo visto tiene unas propiedades y un potencial de desarrollo y sobre todo de personalización y de transmisión de las señales de todo tipo, señales táctiles, señales eléctricas, por lo visto asombrosas, ¿no? Y que el nivel de personalización que permite a costes relativamente contenidos también, pues puede llegar a ver casi a hacer lo que vemos en Star Trek y en todos escritorios virtuales, entornos de trabajo completamente personalizables, entonces algo fantástico. Bueno, pues parece que va a ser la bomba, vamos, yo por lo que he visto también, son todo recreaciones virtuales, ¿no? Porque está todavía muy en pañales, digamos, la tecnología, pero bueno, creo que la Unión Europea ha dado 10.000 millones Sí, sí. de euros o algo así para investigar. ¿Que venía a sustituir a qué exactamente? A todos los ordenadores, los folios, los bolis. Todo para hacer más virtual. Eso, tú sacas de aquí pues esto, a lo mejor lo haces así, lo estiras así con las manos y haces un póster y arrastras y tal, se lo transfieres al que lleva él, me lo pasas a mí, lo pones en la silla para, bueno, 1000 historias. Es una Algo. Ahora cosa. mismo me estoy quedando como la persona que te dijo que si le pones ahora es exactamente igual. Bueno, pues yo creo que buscas en Google grafeno, hago un vídeo y lo puedes ver un poco como es. En plan, ¿te acuerdas de la pelista de Minority Report? Sí, Que sí, es sí, pues sí. esa historia así, muy táctil todo, y claro, y ampliable, que tú, una persona pues que tiene menos movilidad, pues igual lo estira más o menos, Claro. y lo sacas del móvil y lo estira. Bueno, la verdad es que tiene una pinta, vamos, fabulosa, y Sí. sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Y lo bueno que tienen las tecnologías es que al contrario de lo que pasaba hace 30 años, es que desde que empiezas a hablar de ellas hasta que desembarcan potencialmente útiles en el mercado y en la sociedad, pues pasa cada vez menos tiempo, ¿no? O sea que ahora el empezar a hablar, si este año a nivel de medios de comunicación y de usuarios de ciudadanos normales y corrientes hemos empezado a oír hablar de la impresión en 3D, aun cuando es una tecnología que evidentemente lleva muchos años, pues imaginaros que dentro de 5 años la tenemos todos en casa. O sea que es una cosa que es fantástica y a nivel industrial, por supuesto. Y me gustaría hacer unas pequeñas conclusiones, reflexiones que habéis hecho vosotros, que sois los que habéis aportado cosas. Yo poco más que codirigir, ¿no?
creo que todos hemos estado de acuerdo en que las tecnologías, y como Carolina ha dicho muy bien al final, las tecnologías siempre son para bien, por muy malas que sean, siempre son para bien, cosa que coincido completamente. Por mucho que les falte de desarrollo, y siempre en mayor o menor medida nos facilitan la vida, y que han supuesto evidentemente un salto importante muy significativo en nuestra incorporación y en la relación de la persona con discapacidad en el mercado laboral, que evidentemente ha afectado a los sistemas de trabajo también, y que nos permite, no solo a nosotros, a la persona con discapacidad, sino a cualquier trabajador, el poder combinar y adaptar en cierta forma su sistema de vida a través de nuevos modos de trabajo, como es el teletrabajo, las jornadas flexibles, la adaptación de tu propio tiempo al ritmo de la propia empresa. Que cada vez más las interfaces que van incorporando las tecnologías de consumo se adaptan más a las personas y casan, como muy bien habéis dicho, cada vez más capacidades y puestos de trabajo. Es decir, adaptan y engarzan la capacidad de cada persona al puesto de trabajo donde va a desarrollar su actividad. Que el software con adaptaciones, cuando no es directamente adaptable, cada vez se está mostrando más importante. Es decir, un software o una aplicación que aparece con una ligera adaptación, no hace falta reinventarlo completamente de nuevo, sino con una ligera adaptación puede ser perfectamente usable y utilizable por gran parte de los ciudadanos. Las tecnologías evidentemente no tienen que excluir a las personas con discapacidad en la empresa, como yo hacía una reflexión en voz alta, digamos, alejándolo del centro de trabajo, sino más bien al contrario, son decisiones del propio trabajador más que de la propia empresa, del propio trabajador, que diga, no, yo estoy más a gusto trabajando en mi casa o yendo de... El teletrabajo, que tan en boga estuvo hace unos pocos años, ha demostrado que ni mucho menos es la panacea para la incorporación de mucha población. La adaptación también debe ser del entorno, y ahí juegan mucho las tecnologías del entorno, no solo del puesto de trabajo, sino de la propia empresa. Tiene que facilitar la relación, y que puede facilitar, como bien decíais también, no solo la relación con el trabajador, sino con los potenciales clientes con discapacidad que puedan acercarse a la empresa o al comercio. Que la tendencia de que el usuario pague por el uso que realiza de las tecnologías puede llegar a suponer un salto importante también en la adaptación de puestos de trabajo, al incorporar soluciones que la empresa no tiene que incorporar como activos, sino que recurrir a ellos para cuando los use, cuando un trabajador suyo lo necesite. Evidentemente, Margarita ha hecho una reflexión que es muy importante, que las ayudas, desgraciadamente, lo único que sigue igual, la tecnología ha avanzado, pero las ayudas igual que las subvenciones por incorporación de personas con discapacidad, de lo que habría que hablar mucho, muy largo y con bastante profundidad también. Que a menudo la discapacidad, a las personas con discapacidad, les resulta difícil incorporarse, no por sus capacidades, sino por el desconocimiento que tienen las empresas de las capacidades del trabajador y cómo darle los medios adecuados. Que las TIC sí pueden haber influido, aun cuando no tenemos una constatación real, sí nos parecen ver que sí pueden haber influido, al menos en el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad, y en el ligero incremento que parece que se ha producido. Que en la discapacidad intelectual, evidentemente, las tecnologías han sido, o quizás las tecnologías han sido lo más fundamental para la discapacidad intelectual que se ha producido en los últimos años, todo el potencial que incorporan, entre ellos el poder desarrollar un software, que el software es aplicación, y al ser aplicación tecnológica es tecnología, evidentemente. Hay muchos tipos de tecnología, desde la física, el aparato, el hardware, como los de propio desarrollo. TutorDis es tecnología en sí misma, es una aplicación y evidentemente como tal facilita y ha sido fundamental, ¿no? Recordar que la Fundación Universia
asesora a los estudiantes y a todo aquel empresario o emprendedor que quiera o que necesite información de cómo incorporar a una persona con discapacidad y lo que necesita, que en el empleo público, aun cuando la obligación existe y la sensibilidad existe, quizá lo único que tiene malo es todavía la dificultad y la lentitud en la adaptación de los procesos para solucionar los problemas de adaptación, pero por lo demás yo también creo que es, y el potencial que tienen mucho mayor y los recursos, evidentemente, ¿no? El miedo a tratar a las personas con discapacidad puede ser quizá la primera barrera para la propia adaptación del puesto, pues si no lo sabes, ¿no? Y volver a repetir lo que ha dicho Carolina y que yo insisto y que coincido con ella totalmente, que las tecnologías, por malas que sean, para nosotros siempre son buenas, ¿verdad? De verdad, os agradezco muchísimo, Carolina, Margarita, Carlos, Álvaro, y el que hayáis estado aquí con nosotros, que hayáis aportado y espero que en el futuro podamos repetir porque creo que nos quedan tantísimas cosas y como además, aunque nos veamos dentro de 2 meses, la tecnología habrá avanzado, tendremos cosas de que seguir hablando. Muchísimas gracias y por supuesto no puedo despedirme ni cerrar esta reunión, este taller, sin acordarme de nuevo y gracias a ellos a nuestros patronos, tanto públicos como privados, a los dos ministerios, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Industria, a nuestros patronos privados, al Corte Inglés, Telefónica, a Vodafone y Fundación Vodafone, Acciona, a nuestro querido CREA, a nuestro queridísimo CEAPAD y a Margarita y al sector asociativo, a Fundación 11 y CERMI. Muchísimas gracias de nuevo y enhorabuena por el trabajo también que realizáis. Gracias. Carolina, pues un día me tengo que acercar ahí.